Bien, jóvenes, no se olviden la asistencia al chat. Mi nombre es Natalia Zuluaga, soy profesional en ingeniería mecánica, especialista en gerencia de calidad, pertenezco a la Dirección de Promoción y Prevención de Dirección de Enfermedades Transmisibles, hago parte del grupo de gestión integrada de enfermedades transmisibles, programa de inmunización España. Vamos a iniciar mirando la normatividad de carne de frío. La carne de frío tiene tres grandes componentes que son la infraestructura del talento humano y los equipos que nos garantizan una logística de distribución al interior del país basados en unas políticas y procedimientos que nos ayudan a estandarizar y a tener una trazabilidad de esto. En cuanto al componente de talento humano, inicialmente tenemos la norma de competencia laboral del manejo de sustancias refrigerantes y aceites en sistemas RC. Esta norma aplica para todas aquellas personas que nos intervienen en el mantenimiento de los equipos de carne frío, específicamente los equipos de refrigeración, ya que esta norma nos permite un adecuado manejo de los refrigerantes. Estos refrigerantes, si no se manejan de manera adecuada, pueden causar daños a la capa de ozono o calentamiento global. Por eso es sumamente importante que las personas que nos manejan la cadena de frío cuenten con esta norma competencial laboral. Adicionalmente, tenemos la resolución 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud. Esta norma de habilitación está por estándares, es de 2019. En el 2019, vacunación entró como un servicio esta norma de habilitación. Por lo tanto, para poder prestar este servicio tenemos que estar habilitados y cumplir con todos los estándares que mira tres. Uno de estos estándares es el estándar de talento humano, en el que nos exige que para habilitar el servicio tenemos que contar con un profesional en medicina o un profesional en enfermería. Adicionalmente, nos permite tener un auxiliar de enfermería para el proceso de aplicación de la vacuna o un auxiliar de enfermería, regente de farmacia o en las zonas rurales dispersas contar con un promotor de salud para el manejo de la cadena de frío de los equipos. En cuanto a la infraestructura, tenemos esencialmente el Manual Técnico Administrativo del PAI. En su capítulo 4 nos habla de todos los requerimientos tanto para centros de acopio como para consultores de vacunación. Lo que aparece allí de consultores de vacunación quedó derogado por la resolución 3100, por lo que se debe regir por lo que está en la norma de habilitación en la resolución. Los centros de acopio continúan especificándose en este capítulo, donde encontramos todos los detalles de infraestructura en cuanto a las áreas que se deben tener, los acabados de pisos, techos, paredes, cómo deben ser, si contamos con un cuarto frío o no, un área de almacenamiento, un área de bodega de insumos, y todo lo encontramos en este capítulo. La resolución 3100 nos habla de los consultorios de vacunación. En esta pues también nos habla de las áreas. Para el servicio de vacunación podemos tener dos áreas, un área de aplicación que debe tener un mínimo de 10 metros cuadrados y un área de cana de frío. En esta área de cana de frío se recomienda tener un mínimo de 6 metros, ya que allí es donde buscamos los equipos como congeladores, refrigeradores. Debemos tener una poceta de acero inoxidable con una profundidad adecuada para el lavado de termos y cajas, por lo que se recomienda un mínimo de 6 metros. La otra posibilidad es que tengamos en los dos ambientes en un solo espacio, para lo cual requeriríamos entonces un mínimo de 16 metros. Los acabados en cuanto a paredes, pisos, techos los encontramos en las generalidades, lo que aplica para todos los servicios en esta norma, donde nos indica que las paredes, pisos, techos deben ser de acabado liso, lavable, impermeable. Debemos contar con un número de caña, pared, piso,
y todos los requerimientos de infraestructura en cuanto a ubicación. Para el componente de almacenamiento de equipos, tenemos nuevamente el Manual Técnico Administrativo del PAI, que en su capítulo 18 nos habla de todo el manejo de la cadena de frío. En ellos encontramos cómo funcionan los equipos, cómo debemos cuidarlos y cuál debe ser su mantenimiento. Es un capítulo muy completo en el que es un anexo de este curso, pueden encontrar toda la información. Volvemos a la resolución 3100. En ella, en cuanto a equipos, nos especifica que para los equipos tanto de almacenamiento como de transporte en el país, se hace obligatorio contar con equipos con código PQS, el cual encontramos al lado el catálogo PQS, que es el PQS. El PQS es un código que nos da la Organización Mundial de la Salud para aquellos equipos de almacenamiento de vacunas. Ese código nos garantiza unas correctas condiciones de almacenamiento de los biológicos. Para esto, para dar este código, la Organización Mundial de la Salud nos realiza unas pruebas a cada equipo en cuanto a seguridad, estabilidad, las temperaturas, la vida útil, la seguridad para la vacuna y el usuario. Y todo, una vez pasan todas estas pruebas, se le asigna un código y se crea un catálogo. Este catálogo está en línea, aquí está el link. Se pueden encontrar todos los equipos como refrigeradores, cajas y termos en los que podemos almacenar vacunas. Y como la resolución 3100 no lo exige, en Colombia no podemos usar equipos que no tengan este código ni para almacenar, o sea, refrigeradores, ni para transportar como cajas y termos las vacunas. Vamos a mirar un poquito qué es la cadena de frío. La cadena de frío, según la Organización Mundial de la Salud, es la logística que nos asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de estas vacunas desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento que se va a realizar el proceso de vacunación al usuario final. Entonces, como vemos en la gráfica de la derecha, el laboratorio productor está en diferentes países del mundo, nos llega vía aérea a nuestros almacenes centrales en el Ministerio de Salud, se hace una distribución a todos los departamentos y distritos del país, que a su vez distribuyen a cada uno de los almacenes municipales, quienes llevan la vacuna posterior a los centros de vacunación habilitados para posterior poner al usuario. Esto es una cadena, el nombre cadena significa que está compuesto por eslabones, porque si rompemos alguno de estos eslabones en la cadena de frío, estamos poniendo en riesgo la estabilidad de las vacunas. ¿Qué es la estabilidad? Su propiedad de inmunización. Esta pérdida de inmunización puede ser progresiva y acumulativa. Si yo rompo la cadena en diferentes espacios de almacenamiento, de transporte, esas pérdidas se suman. Entonces, hasta que llega el momento que la vacuna nos pierde esa propiedad de inmunización. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos en cada uno de los eslabones para evitar una pérdida y que sin darnos cuenta lleguemos a perder la inmunización por rupturas de cadena de frío. Recordemos que la estabilidad de las vacunas se ve afectada por pérdidas de los rangos de temperatura o por exposiciones a la luz. Entonces, debemos mantener todas las condiciones, tanto de infraestructura como de transporte, que aquí se están determinando. Los rangos de temperatura y almacenamiento, actualmente todas las vacunas del programa manejan un rango de almacenamiento de 2 a 8, sin excepción. No podemos subirnos de 8 ni bajar de 2. Sin embargo, con el ingreso de la nueva vacuna del COVID-19, hasta ahora la vacuna que se conoce que va a llegar al país tiene unas condiciones de almacenamiento de menos 70 grados centígrados por un periodo de hasta de 6 meses, y esta vacuna puede salir a condiciones de refrigeración de +2 a +8 únicamente por 5 días. Este dato es sumamente importante. Después de estos 5 días la vacuna no puede ser usada porque pierde toda su propiedad de inmunización. Esta es básicamente la cadena de distribución de las vacunas al interior del país. Como les contaba, llega a las bodegas centrales del Ministerio de Salud, vía en su mayoría aérea y en algunos pocos departamentos terrestres, se distribuye a los 37 entidades territoriales entre los 32 departamentos y 5 distritos. De ahí salimos a todos los municipios del país
de esos municipios entregamos a los puntos de vacunación habilitados. Tienen que estar habilitados por la resolución 3100 para prestar el servicio. Y allí, pues por diferentes medios de transporte, enfrentándose a todas las condiciones de este país en cuanto a geografía, orden público, llegamos a cada rincón mediante diferentes medios de transporte, aéreo, terrestre, lanchas, canoas, para llegar hasta el último punto a buscar nuestro población objeto. ¿Quieres un poco más? Y así, pues. Para el almacenamiento de las vacunas, entonces, tenemos dos grandes equipos. El primero de ellos son los refrigeradores. En los refrigeradores, como les contaba, que deben tener PQS. Dependiendo del tipo de alimentación que tengamos, los podemos clasificar en tres. El primero de ellos es una alimentación eléctrica, que es la conexión que hacemos a los tomacorrientes normales. Esto es un refrigerador eléctrico, funciona. Una vez yo lo conecto, el refrigerador se enciende y me garantizan el rango de temperatura de 2 a 8. También tenemos refrigeradores solares, que con unos paneles solares suministramos la energía para aprovechar la radiancia que nos da en ciertas zonas el sol y se usan específicamente donde no tenemos una conectividad eléctrica. Y los equipos de absorción, que son aquellos que funcionan a través de una alimentación de gas. Para los cuartos fríos se pueden tener para refrigeración o congelación, teniendo en cuenta pues los rangos de almacenamiento que nosotros manejamos. En el país contamos con equipos de cuartos fríos de refrigeración. Aquí vamos a ver algunas especificaciones importantes sin entrar al detalle del funcionamiento de los refrigeradores, las recomendaciones desde el programa. Inicialmente es que todo refrigerador que tengamos en el país debe contar con un código PQS, que ya lo vimos anteriormente. La recomendación que se tiene también es que tengamos un regulador de voltaje por cada equipo. Esto debido a que estos refrigeradores tienen unas tarjetas electrónicas muy sensibles. Ante cualquier pico en la energía, estas tarjetas se nos dañan y se daña el equipo. Entonces, los reguladores nos evitan este tipo de daños y pérdidas de vacuna. Siempre se debe tener un regulador por cada refrigerador. No deben ser compartidos. Entonces, al tener un regulador por cada refrigerador, garantizamos su estabilidad y revisar que este regulador funcione adecuadamente en todo momento. Se recomienda siempre tener una base metálica con rodachines que nos permitan la movilidad de los refrigeradores. Esto por razones de seguridad industrial, para evitar inundaciones o afectaciones por inundación y para permitir la movilidad y la limpieza tanto de los equipos como de los puntos de vacunación. Es muy importante tener en cuenta la ubicación. Los refrigeradores deben conservar una distancia mínima de 15 centímetros respecto a las paredes o a los equipos laterales. Esto para permitir una adecuada ventilación, una circulación de aire alrededor que nos permita que el equipo trabaje de manera eficiente. Y debemos hacer una limpieza mensual. En el lado izquierdo encontramos una gráfica de cómo funciona un refrigerador. Como podemos ver, tiene unas canastillas. La idea es que nunca reguemos la vacuna o retiremos las canastillas. Las vacunas deben ir dentro de las canastillas. Esto es un corte frontal de un equipo. Vemos las lineecitas verdes o achurado verde. Significa que las neveras tienen un aislante especial en esas zonas, que se llama un poliuretano. Estos refrigeradores del PAI que cuentan con código PQS tienen algo especial, es que son de doble pared. Como se ven después de las líneas verdes, hay otras paredes laterales que tienen como una franja azul claro. Eso significa que en la segunda pared tenemos unos paquetes fríos. Durante el proceso de refrigeración normal del equipo, estos paquetes fríos se congelan y lo que hacen es que en el momento de un corte de energía, el refrigerador empieza a funcionar como una caja térmica. Así yo no tengo energía, tengo un tiempo de refrigeración dentro del equipo que está establecido en la ficha PQS, que nos sirve como para abordar nuestro plan de contingencia y saber cuánto tiempo tengo para retirar las vacunas y no perder el rango. Tenemos un compresor es como el corazón del sistema, así como en las personas el corazón nos bombea la sangre, este compresor nos bombea el refrigerante alrededor del sistema
y lo que hace un refrigerante es un cambio de estado de gaseoso a líquido, nos roba el calor que tenemos dentro del equipo y lo lleva al exterior por las partes frontales, que son los tubitos rojos. Debido a esto no podemos, es tan importante la ubicación, porque por estos tubitos rojos es por donde se disipa el calor del equipo. Entonces pues, debemos poner una adecuada ventilación. Y la puerta debe tener un correcto sello hermético para evitar que el calor entre. Aquí les cuento que la ciencia que estudia el calor se llama la termodinámica. Existe una ley de termodinámica que nos habla que las temperaturas se igualan. Entonces, si tengo un daño en el equipo y no tengo una correcta hermeticidad en el sello, el calor va a querer entrar, porque el calor siempre viaja hacia lo más frío. Entonces, el calor va a querer entrar y si no tengo un buen sello hermético, el calor va a entrar hasta que finalmente se me igualen las temperaturas con el ambiente. Es por eso que es muy importante la revisión del sello hermético de la puerta y que el equipo funcione adecuadamente para que el sistema de refrigeración me ayude a quitar todo ese calor del interior del refrigerador. En esta parte les cuento que como manejamos un rango de 2 a 8, el compresor tenemos unos elementos de medición y de protección y unos elementos que nos ayudan a verificar el rango de temperatura. Entonces, cuando el equipo va a trabajar, como debe trabajar de 2 a 8, cuando el equipo siente que se está subiendo la temperatura antes de llegar a 8, enciende el compresor y empieza el proceso de enfriamiento. Cuando el sistema ve que está llegando a los 2 grados, para evitar salirse de rango, él se detiene. Entonces, en el día, el refrigerador o el cuarto frío hace esta operación varias veces. Por eso tenemos procesos de apagado y encendido que nos generan una gráfica que sube y baja. Eso lo vamos a ver más adelante. Los cuartos fríos son como unas neveras grandes, una habitación refrigerada, que tenemos unos equipos que hacen la misma función. Nos eliminan el calor de la parte interior del cuarto frío mediante una tubería. El refrigerante se nos lleva más capacidad y podamos llevar más vacuna. Le retiramos paquetes en alguna de las cajas o no le ponemos paquetes en la parte superior, pero estamos poniendo en riesgo la vacuna y la caja que estamos usando está perdiendo esa calificación. Entonces, si la caja nos dice que dura 24 horas, muy seguramente no nos va a durar. La vida fría de una caja, ¿de qué depende? Depende de que la acondicionemos de manera adecuada. La temperatura dura un tiempo determinado, dependiendo también de las aperturas de la puerta, de la temperatura ambiente que tengamos, de la humedad relativa. Hay muchas variables que nos pueden modificar eso. Sin embargo, ¿cómo sé cuándo debo cambiar un paquete en mitad de una jornada? Si yo llevo una caja, un termo con mis paquetes fríos, debo estar verificando su estado. Cuando veo que ya tengo solo un cuarto de hielo del paquete, debo hacer el cambio. Si permito que se descongele totalmente, como les contaba, el calor va a querer entrar y como no hay nada que se lo impida porque el paquete está totalmente descongelado, ese calor llega a la vacuna, ocasionándonos que se pierda el rango de almacenamiento recomendado para el fabricante y puede llegar a perder sus propiedades de inmunización. Entonces, es por esto que es muy importante, primero, el proceso de atemperado para no congelarla y segundo, el recambio adecuado de los paquetes fríos en mitad de las jornadas. Es una verificación visual, los dos procesos son muy visuales, por eso hay que tener mucho cuidado. Si veo un cuarto de hielo, hago el cambio inmediatamente de los paquetes fríos. Y la otra recomendación es en cajas y termos siempre usar el número de paquetes que son y el tamaño que es, no lo debemos modificar. Siempre es el hielo seco. El hielo seco no es agua congelada, no es un hielo normal. El hielo seco es dióxido de carbono. ¿Qué tiene de especial este dióxido de carbono? Que como lo vemos ahí en fase sólida, a diferencia del agua, él no pasa de fase sólida a líquida, él se sublima, él cambia de estado a gas inmediatamente, de la fase sólida a estado gaseoso. ¿Qué significa? Ese hielo seco no va a producir agua dentro del embalaje, se va a sublimar, va a producir un gas, ¿sí? Por eso, este hielo seco tiene unas propiedades de manejar temperaturas de hasta menos 78 grados centígrados. Por eso es tan importante el hielo seco para transportar en temperaturas de ultracongelación. Se espera que la caja que llega con la vacuna llega con unos
como con unos granulitos de hielo seco. Es muy importante tener en cuenta que la manipulación de este hielo seco también nos genera riesgos a la salud de las personas. ¿Qué nos puede generar? Si yo cojo el hielo seco con las manos o entra en contacto con la piel, me genera quemaduras por las bajas temperaturas que manejo. Si me caen los ojos, puedo dañar el tejido de los ojos. Como esto es un gas, como les contaba, pasa de estado sólido a estado gaseoso inmediatamente. Si yo no estoy abriendo esta caja o manipulando este hielo seco en un lugar debidamente ventilado, este gas de dióxido de carbono puede generar asfixia y hasta muerte por asfixia. Entonces, es muy importante que esa manipulación se haga en lugares abiertos. Es muy importante tener en cuenta que el hielo seco no se puede comer, no se debe almacenar en espacios cerrados ni confinados, ni para almacenamiento ni para el transporte, porque esa concentración de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, perdón, puede tener afectaciones graves para la salud. Por eso tampoco debo conservarlo en elementos o en parques totalmente cerrados herméticamente por la concentración del gas, y siempre usar zapatos cerrados. Cuando vamos a manipular este hielo seco, debemos usar unos elementos de protección, pero también tener cuidado con los tejidos. Entonces, siempre no podemos usar el hielo seco con sandalias porque tenemos riesgos de salpicadura. Por estos riesgos de salpicadura siempre debemos tener una careta de protección facial para evitar salpicaduras en el rostro. Y para manipular este hielo seco vamos a usar unos guantes para que el contacto con el hielo seco no nos queme la piel. Entonces, nunca podemos usar el hielo seco, manipularlo sin los elementos de protección personal. Vamos a mirar cómo es el procedimiento para la llegada de esta vacuna específica en estos embalajes. ¿Cómo debe ser? Entonces uno inicialmente recibe la caja, revisa, hace una inspección en cantidades y en que no haya ningún daño. Se ubica la caja en un lugar debidamente ventilado, teniendo en cuenta que saben que es dióxido de carbono, no debe estar concentrado en un lugar, entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre utilice los elementos de protección para manipular la caja, ya que esta cuenta con hielo seco. Realizamos la apertura, dentro de la caja viene un monitor de temperaturas. Yo debo detener ese monitor presionando el botón de stop, que es el rojito, por 5 segundos. El data logger no se retira de la caja, se deja en el lugar donde está ubicada. Como vemos aquí en la foto, en la parte superior derecha, dejo el data logger ahí donde está introducido. Viene una capa de espuma que tiene 3 perforaciones donde yo con los dedos levanto esa tapa de espuma sin quitar el data logger. Posteriormente viene un recipiente con hielo seco, que es ese plateado que se ve en la foto. Yo retiro ese recipiente de hielo seco de la parte superior. Al retirar este recipiente encuentro la vacuna, que viene en una caja de cartón que contiene 5 bandejas. 5 bandejas de 5 cajas pequeñas, que cada una de esas bandejas le llaman bandejas de pizza, es como una caja de pizza personal, donde en esas bandejas podemos encontrar hasta 5 bandejas de esas en una caja. Yo retiro las bandejas y la paso inmediatamente al ultracongelador. O en el caso que no se tenga ultracongelador, la paso inmediatamente a condiciones de refrigeración para que pierda esa temperatura por 3 horas y llegue a temperaturas de refrigeración y se descongele. Una vez ya saqué la vacuna, debo hacer un procedimiento para desechar el hielo seco, según recomendaciones técnicas que ya vamos a mirar. Debo conservar la caja y el data logger. Yo nunca retiré el data logger de la caja. Yo guardo la caja y el data logger. Estas cajas les debemos ubicar un lugar especial en nuestro centro de acopio o en nuestro consultorio para garantizar la seguridad de que no se dañe, no se pierda, porque en cada uno de estos puntos la tenemos que custodiar aproximadamente por 30 días. Después de los 30 días, el laboratorio productor nos programará la recogida de la caja. Para la devolución de esta caja, cada caja traerá las instrucciones del proceso de devolución. Nos entregan unos stickers
para tapar cierta señalización de manejo de hielo seco, porque yo devuelvo la caja totalmente vacía, solo devuelvo la caja con el data log. Es muy importante, es responsabilidad de cada punto donde esté ubicada la caja, su cuidado, que no se dañe, que no se pierda. En caso que estas cajas se dañen, van a ser cobradas por el laboratorio. Por eso debemos garantizar un espacio adecuado para almacenarla y que esté debidamente custodiado para que no tengamos problemas con el laboratorio productor. ¿Cuáles son las recomendaciones para desechar ese hielo seco? Ese hielo seco se recomienda que siempre esté ubicado en un lugar abierto. Recuerden que como es dióxido de carbono, sus concentraciones nos pueden generar asfixia. Entonces es muy importante que lo manipulemos en un lugar abierto. Debemos buscar en nuestro punto de vacunación o en el centro de acopio que no sea en el consultorio encerrado, sino en un espacio abierto. Para desechar el hielo seco, no se debe desechar en el lavamanos o en los desagües o en el inodoro. El hielo seco al contacto con el agua puede generar explosiones. No debo mezclar el hielo seco con agua nunca. No debo echar el hielo seco a la basura. No debo usar recipientes herméticos. ¿Qué debo hacer? Debo dejarlo en un lugar ventilado, muy ventilado, que se sublime naturalmente. ¿Qué es sublimarse? Que pase del estado sólido al estado gaseoso de manera natural. En un espacio abierto va a irse pasando de sólido a líquido hasta que desaparece totalmente. Esa es la recomendación, tener mucho cuidado de no desagües, no consumir. Aquí tenemos algunas recomendaciones específicas para esta vacuna. Esta vacuna en Colombia nos recomendamos que esté expuesta a temperaturas ambientes. Siempre debe ser manejada en una cana de frío de 2 a 8. Una vez pase de la ultracongelación a refrigeración, no debemos dejar la temperatura ambiente. Esa es la recomendación para Colombia. Siempre marcar las fechas y horas en que ingresa la refrigeración para llevar un control de los 5 días. Debe marcar cada vial con la fecha y hora de dilución para verificar las 6 horas de la política de frascos abiertos. Siempre debemos utilizar los elementos de protección para la manipulación de bajas temperaturas. Recordar que la vacuna dura alrededor de 3 horas para descongelarse al interior de los equipos de refrigeración. Y es muy importante que sepan que una vez la vacuna pierde las condiciones de ultracongelación o de refrigeración, una vez pierde las condiciones de ultracongelación y la tenemos en condiciones de refrigeración, no puede volver a ultracongelarse nunca. Vamos a mirar un poquito los procesos y procedimientos de la cadena de frío. Para esto, inicialmente tenemos el monitoreo de temperaturas, de las condiciones de termoestabilidad. El monitoreo en el almacenamiento biológico es muy importante que siempre tenemos que tener una toma de temperaturas 2 veces al día por 365 días al año. O tener un sistema de monitoreo continuo que nos garantice verificar todo el tiempo la temperatura de almacenamiento. Para el transporte tenemos un proceso de recepción de biológicos a través de un termómetro infrarrojo para mirar en qué condiciones llegó la vacuna, pero la idea es que a partir de este año vamos a iniciar un proceso de toma de temperaturas continuas en el transporte con el uso de DataLog. Y también tenemos que monitorear también la temperatura de los insumos. En los insumos se monitorea tanto temperatura como humedad relativa. Para los procesos de toma de temperaturas manuales, tenemos los termómetros de máximas y mínimas y los termigrómetros que, adicional a la temperatura, nos permite monitorear las condiciones de humedad relativa. Las tomas de temperaturas, cuando se hacen manuales, se deben garantizar los 365 días del año 2 veces al día. Se debe registrar manualmente en un formato establecido para tal fin. Se debe siempre resetear el termómetro en cada toma de temperaturas. Siempre estos instrumentos, todos los instrumentos de medición de temperatura y humedad deben estar calibrados y se deben tener una hoja de vida del instrumento. Para los termigrómetros igual, se toman 2 veces al día, se registran en formato establecido, se calibra, se tiene hoja de instrumentos, hoja de vida. Existen también sistemas de monitoreo automático que nos toman las temperaturas continuamente. Estas gráficas deben ser descargadas mensualmente y almacenadas y pasadas a un formato que está establecido para tal fin desde el ministerio. Estos instrumentos se deben calibrar. Se calibra la termocupla, que es la parte del instrumento que toma la temperatura,
y debemos contar con una hoja de vida. Se espera que la tendencia es que todos usemos estos sistemas de monitoreo que nos permiten tener alarmas, monitoreo remotos desde celulares, en cualquier momento que no estemos, si ocurre el hocico con las manos o entra en contacto con la piel, me genera quemaduras por las bajas temperaturas que manejo. Si me caen los ojos, puedo dañar el tejido de los ojos y el hocico a la basura. No debo usar recipientes herméticos. ¿Qué debo hacer? Debo dejarlo en un lugar ventilado, muy ventilado, que se sublime naturalmente. ¿Qué es sublimarse? Que pase del estado sólido al estado de transporte. Una vez yo lo active, lo introduzco en las cajas de almacenamiento, de transporte, cajas térmicas, termos, y inicia la toma de temperaturas. Una vez llega al lugar de destino, yo puedo detener el instrumento y bajar las curvas de temperatura. Para esto se va a hacer una capacitación porque se espera este año entregar monitores de seguimiento o data logger a cada uno de los municipios del país. Entonces, se va a tener una capacitación específica del manejo del instrumento que se les va a entregar. Lo importante es saber que estos instrumentos se programan para la toma de temperatura durante todo el recorrido y una vez llegan a su destino final se detiene el instrumento y se baja la temperatura. Para lo cual también vamos a contar con un formato específico para hacer seguimiento a todos los transportes en el país. Y también tenemos los termómetros infrarrojos que nos permiten verificar las temperaturas a la llegada en el caso de que no contemos con los data logs. Todos estos instrumentos, todo instrumento de medición debe estar calibrado y debe contar con su hoja de vida. Para el caso específico de la ultracongelación, en el caso del almacenamiento, se espera que cada uno de los ultracongeladores que se van a instalar en el país cuente con su propio sistema de monitoreo, que nos notifique alarmas de manera remota y nos notifique alarmas tanto de desborde de temperatura como de puerta abierta. Estas curvas deben ser descargadas y pasarlas al formato establecido. Para el transporte, igualmente contamos con unos data loggers. Como les contaba en el proceso de recepción de la vacuna, la caja de laboratorio trae su propio data logger, sin embargo, una vez llega a la institución, debe ser detenido y guardado con la caja y está a cargo de nosotros como institución, como municipio, iniciar el monitoreo, tanto en almacenamiento como en transporte. Para almacenamiento en ultracongeladores vamos a tener su propio sistema de monitoreo y en los refrigeradores continuamos con el sistema de monitoreo de temperaturas que tengamos. Y para el transporte vamos a tener data logger especiales de ultracongelación. Esos data logger, igual en el transporte, se van a programar, se introducen en las cajas que transportemos y una vez lleguen a su destino final se detienen y se verifican las curvas para no haber perdido temperaturas de ultracongelación en el caso que se necesite. La vacuna de esta que esté dentro de los 5 días de refrigeración de 2 a 8 se transportará y se monitorea con las cajas térmicas PQS o los termos portavacunas PQS con los sensores data logger de 2 a 8 que vimos anteriormente. Todo instrumento de medición, reitero, debe estar calibrado y de contar con su debida hoja de vida. ¿Qué otros procedimientos tenemos? El encendido de la planta eléctrica, la limpieza de los equipos, los planes de contingencia y el procedimiento de recepción. El encendido de la planta eléctrica. La planta eléctrica se debe encender semanalmente para verificar su correcto funcionamiento y debe contar como mínimo con, y tenemos que identificar qué planta tenemos, encenderla por un mínimo de 15 minutos a la semana. Debemos saber qué días es que vamos a hacer este procedimiento, los viernes, los lunes. Un responsable de ese encendido siempre. Alguien debe verificar que esa planta se encendió una vez por semana y hacer la revisión respectiva. Para esto existe un formato específico que se llama bitácora de encendido de planta eléctrica, donde debemos llevar el registro de que esta actividad se está haciendo, verificar los niveles de combustible. ¿Por qué se hace esto? Para tener la verificación de la disponibilidad total de la planta. Si no tengo combustible, la planta no me enciende. Si tiene algún daño y no verifico antes en el momento de una emergencia, puedo tener daños en los equipos por no contar con fluido eléctrico. El otro procedimiento que tenemos son los protocolos de limpieza.
Recuerden que se espera que los refrigeradores y los cuartos fríos se limpien de manera mensual. Los ultracongeladores también vamos a hacer la limpieza mensual para los ultracongeladores. La recomendación es que debemos desconectar de manera adecuada, según la recomendación del fabricante del equipo, para proceder a la limpieza. Para los protocolos de limpieza hay que estandarizar cómo se hace la desinfección, qué elementos se usan, qué insumos se usan para esa limpieza, cuáles son los pasos. Entonces desconecte el equipo, espere que se descongele, limpie con un paño suave y quién va a verificar esas limpiezas. Después de la limpieza siempre hay que verificar que el equipo encienda y retorne a los rangos de temperatura adecuados antes de introducir la vacuna nuevamente. Los protocolos de limpieza deben ser publicados y socializados. Para la limpieza se recomiendan paños suaves, agua y jabones neutros principalmente. El plan de contingencia se busca prevenir que en caso de una falla tengamos, las condiciones, garanticemos las condiciones de almacenamiento de los insumos. Entonces debemos tener un inventario de equipos, inventario del personal que va a intervenir en el plan de contingencia, una cadena de llamadas para la reacción inmediata, unas instituciones de apoyo, a qué instituciones vamos a ir en caso de una contingencia. Si se me dañó mi cuarto frío, yo hacia qué institución puedo ir. Estas instituciones deben estar en mi plan de contingencias, pero me deben autorizar por escrito que puedo ir hacia allá en caso de una emergencia y qué acciones tomar en caso de no solo de falla de fluido eléctrico. También tenemos que pensar en inundaciones, en incendios, en qué nos puede afectar los insumos. El plan de contingencia siempre debe ser publicado y socializado a todo el personal. Para la recepción de los insumos, se debe tener un procedimiento de recepción donde se verifique las condiciones de almacenamiento y transporte, bien sea con el data logger o con el termómetro infrarrojo. Se deben describir los instrumentos con los que se va a realizar esta recepción, quién va a ser el responsable, identificar la caja en la que se realizó, el lugar donde se va a tomar la temperatura y registrar los datos. Igual, este procedimiento debe ser publicado y socializado. Existe un procedimiento específico de recepción de los insumos ahora en el marco de la emergencia del COVID para su desinfección, el lavarse las manos, utilizar los elementos de protección personal recomendados, se descargan los insumos, se desinfectan las cajas, bien sean de cartón, si se puede desechar el cartón y si no se hace una desinfección con alcohol al 70% por 5 minutos, se almacenan los insumos y nuevamente se realiza el lavado de manos. Vamos a mirar un poquito la documentación. Desde el programa se tienen estandarizados unas documentaciones. Este documento debe entrar indiferente de su sistema de gestión de calidad, se deben llevar. En sus sistemas de gestión de calidad se pueden ingresar como documentos externos obligatorios. ¿Y cuáles son? Inicialmente el registro de temperaturas mensual. Los que tomamos la temperatura de manera manual. Jóvenes, no se olviden registrarse en el chat. Y lo debemos. Es para la asistencia. Estos archivos ya va a terminar dentro de un minuto y hasta la próxima clase. Hay que subir al Moodle el ejercicio de vacunas del país. Un transporte manual de la temperatura, sino que tenemos un sistema de monitoreo continuo. Al final de mes descargo la curva y la traslado a un formato existente que está en los anexos de este curso, todos estos formatos. Traslado esa curva a un formato y analizo el comportamiento de esa gráfica. Un control de temperaturas y humedad relativas. Acuérdense que para las áreas de insumo yo debo controlar humedad y temperatura. Las jeringas, que son otro insumo importante del programa, se deben conservar en unas condiciones de almacenamiento especiales. ¿Y cuáles son? Deben tener una temperatura inferior a los 32 grados y una humedad relativa por debajo del 75%. Para yo garantizar estas condiciones, debo monitorear esas variables. Por eso, debo llevar un control de temperaturas y humedades en los consultorios o en los casos de los centros de acopio en las bodegas de insumos. Debo tener una hoja de vida de la planta eléctrica que también está, todos estos formatos están